Muy buenas tardes a todos los que ya estáis conectados, los que estáis a punto y los que os vais a unir después a verlo, aunque sea a posteriori, porque lo dejaremos grabado como solemos hacer cada semana. Esta semana tenemos invitada especial, os lo he venido contando durante la semana. Os he estado proponiendo una entrevista que yo espero que os guste, os llame la atención. Sobre todo lo va a hacer seguramente a quienes, bueno, pues compartís el punto de vista del cristiano en ese sentido, como es mi caso, pero a lo mejor a quienes no lo sois, pues sí que os resulta interesante también porque, bueno, puede ser llamativo ver cómo algunas personas hacen inseparables, así se llama el título de lo que vamos a estar hablando hoy, la vida cotidiana y la vida de fe. Como os he estado anticipando ya desde el jueves pasado, cuando tuvimos el último directo, os anunciaba y os decía que íbamos a tener invitada, que es una invitada especial. Ahora os voy a contar también por qué. Creo que os va a encantar escucharla, os va a gustar, espero, la conversación. Sentiros con libertad de aportar, sugerir, lanzar preguntas. Por lo que he podido hablar con ella, sé que estará abierta también en ese sentido a poder intentar traer claridad, ¿no?, sobre las cosas que nos puedan surgir. Y creo que eso hace también que siempre pues, los directos, las conversaciones, las entrevistas, pues se hagan como mucho más prácticas y más cercanas, más aplicables y ajustables a lo que la audiencia que estáis en este momento aquí pues podáis estar necesitando. Así que lo que queremos es que sea un rato bueno para todos, un rato entrañable para vosotros. Le voy a dar paso a que ella se incorpore y ahora os cuento un poquito más de dónde surgió la idea, así ya le ponéis rostro. Tenemos hoy nuestro ratito con Miriam Benítez. Le voy a pedir que se pueda unir, a ver si me da opción el móvil, que se resiste ahora. Vale, primero que le pongáis rostro, aunque seguro que algunos de vosotros ya no habéis podido resistir la tentación y durante la semana os habéis conectado a su perfil. Espero, si no estáis tardando. Así que bueno, Miriam, hola. Hola, ¿qué Hola, tal? saludazo directo de Madrid a Málaga, así en avión no, pero bueno, vía Instagram. Sí, Gustazo tenerte, ya lo sabes. igualmente. Ahora contaremos más, pero bueno, que te pongan cara, que te pongan además, no solo cara, sino cara bonita con sonrisa amplia como sueles tener, que oye, que la sonrisa decía un profesor mío de literatura en la adolescencia que era más barata que la electricidad y que daba bastante más luz y hay que ver lo que nos cuesta. Y hay algunas personas como tú que no les cuesta nada, te conozco sonriente en todas tus publicaciones, así que bueno, en ese sentido me parece que te viene de herencia también, ahora hablamos. Pero bueno, me voy a adelantar un poquito a explicar algunas cosas y ahora ya te dejo a ti que nos cuentes quién eres y estas otras cosas de las que vamos a hablar, ¿no? Ujú. Pero bueno, decirle a quienes nos están escuchando, que algunos nos conocen más de cerca, otros no tanto, para mí esta conversación es especialmente entrañable porque Miriam y yo tenemos, bueno, pues tenemos ahí como lazos, no de sangre, pero sí de amistades muy profundas entre su familia y la mía. Muchos de vosotros sabéis que yo he estado afincada en Málaga durante muchos años, que es de donde ella es, donde está su familia también. Mis padres, sus padres siguen teniendo muchísima relación. Yo hace ya muchos años que me volví a Madrid, donde nací pues para afincarme aquí, establecerme aquí, trabajar aquí. Y no hemos perdido del todo el contacto desde estas familias con las que si te vieras hoy, pues parecería que te has visto ayer. Tenemos ese cariño entrañable. Pero para mí en este momento tener una conversación así con alguien que es, bueno, pues de una generación distinta a la mía, porque tus padres y mis padres tienen una diferencia de edad importante también, pero encontrarnos las generaciones posteriores, digamos, y no solo tú y yo, sino, bueno, hablábamos el otro día, tu hermana y tú habéis sido monitoras de campamento de mi hija, por ejemplo, o sea, estos reencuentros que vamos teniendo a lo largo de los años, la verdad es que son muy bonitos y cuando podemos además reunirnos así alrededor de una conversación como la que vamos a tener ahora, hablando de algo que nos apasiona tanto a las dos, como es, bueno, pues la figura de Jesús y cómo vivir una vida de fe que de alguna forma refleje esa naturalidad
de cómo el maestro vivía las cosas que tenían que ver con la fe, pues porque lógicamente no hay tal separación entre lo espiritual y lo cotidiano, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, se lo lanzo así a la audiencia también para que sepan un poquito el tono especial que tiene esto para ti. Igual a ti te choca en parte ese salto generacional y que nos estemos encontrando ahora a estas alturas de la vida. Hombre, me choca un poco, pero aún así me hace mucha ilusión porque también nosotros tenemos mucho cariño. Bueno, yo sobre todo a tu padre, que es al que más he visto, pero en Claro, general hay mucho cariño entre las dos familias, entonces es muy cierto. guay también. Sí, sí, Bueno, sí. yo me acuerdo que tu padre, presentarse a mi hija, porque mi hija no lo conocía, pues le dijo algo así como que sepas que yo soy amigo de tu abuelo. Claro, mi hija se quedó así Pero como además de pues, verdad. descolocada, pero además de verdad, es que efectivamente pues hay una amistad de muchos años, mucho recorrido en el ministerio también, ambos se dedican en una parte muy importante pues a la enseñanza, a lo pastoral, nosotras hemos mamado iglesia, somos ratones de iglesia de cabo a rabo, y bueno, muchas de estas cosas que resultan muy extrañas a quien no ha vivido este tipo de cosas, pues claro, ahora de repente, pues mira, sí que pueden descubrir, como digo, una naturalidad. Quizá es de las cosas que para mí es posiblemente el objetivo principal de lo que queremos hacer esta tarde, ¿no? Cuando escogí el título y lo consensué con Miriam después, a ver qué le parecía también y todo esto, mi idea era rescatar algo que surgió en un directo que tuve hace unas semanas. Los que estuvisteis, pues os va a sonar. Estábamos hablando de por qué consideraba importante que una persona cristiana escogiera un terapeuta cristiano. Y una de las cosas que comentaba, que estuvimos desmontando algunos prejuicios alrededor de ese tema y tal, era que verdaderamente para un cristiano que lo es y que se toma en serio su cristianismo, no hay tal cosa como una separación entre la vida de lunes a viernes y la vida de domingo, de fin de semana, ¿no? Que no hay ese abismo enorme, sino que realmente no, en la Biblia no existe el concepto de cristiano no practicante, como manejamos muchas veces en nuestro país o en la cultura católica, el católico nominal o el católico no practicante en países de corte católico, o por ejemplo también lo hay en otros países de cultura protestante, que cuando la religión se convierte en la religión oficial de un país, pues se empieza a hablar del luterano no practicante o del Sí, protestante sí. no practicante. O sea, esto no está ceñido al catolicismo, ni mucho menos, Ujú. puede suceder en cualquier contexto, ¿no? Ahora, eso sí, cuando hablamos de un cristianismo en serio, de lo que significa cristianismo, pues no existe tal cosa, como digo, como creer pero no practicar, porque si Ujú. creyéramos realmente, practicaríamos, no nos quedaría otra manera de vivir la vida que no fuera honrando al Señor al que decimos creer Pues y a sí. quien decimos servir, ¿no? Ujú. Entonces, claro, de Total. repente surge aquel tema en el directo y una de las cosas que explico es, no es que los terapeutas cristianos nos dedicamos a mezclar las cosas en consulta, es que para los cristianos las cosas ya están mezcladas, es decir, un cristiano que sufre es cristiano y sufre. Y no es que estamos mezclando las cosas cuando buscamos un terapeuta cristiano, sino que esa persona necesita que la persona que le atiende le entienda, comprenda, pueda hablar con naturalidad de lo que significa su vivencia de fe, de cómo su tristeza o su ansiedad le está afectando en esa vivencia o le afecta en la iglesia o yo qué sé, 50.000 millones de cosas que puedan surgir. Y ahí Sí, no, entonces se me no. enciende la bombilla y por eso pensé, oye, qué guay sería poder contar con alguien distinto que yo, que no la repetición de mi propia voz, sino alguien que pueda explicarnos y pueda mostrarnos de una manera preciosísima, como vais a ver, cómo esto se puede hacer de una manera tremendamente relevante para el momento de hoy, ajustada a los tiempos que vivimos, siendo normal y no un bicho raro, en fin, no sé, empezando voy a decirlo de esta manera, saliendo del armario ya de una vez como cristianos, que no nos dé vergüenza decir lo que pensamos, lo que creemos, por muy poco de moda que esté en este Ujú. momento, ¿no? Pues sí. Así que bueno, para los que nos acompañan ahora, ya no solamente darles la bienvenida, sino darles ese poquito de contexto de por qué tú y yo no solo nos hemos encontrado en el camino para reafirmar nuestros lazos pseudo familiares, sino además para darle potencia a este asunto de lo inseparables Sí, que son sí, para sí. nosotros. Cuéntanos de todas formas, ya voy a dejar de hablar y te dejo a ti que te expliques. Cuéntanos en primer lugar quién eres, aparte de las relaciones que tengas con nosotros, quién eres, qué haces, a qué te dedicas,
Cuéntanos un poquito también de tu blog Llevando su Gracia y así empezamos a entrar ya en harina. Me estaba acordando porque yo estudio en la universidad y el primer día de universidad, nada más llegar, la profesora preguntó, ¿quiénes sois? Y yo dije, como me pregunte a mí, no voy a saber qué decirle, porque es una pregunta como muy grande. Como muy Pero bueno, así. soy Miriam, tengo 23 años, estoy en cuarto de carrera, estudio terapia ocupacional, una carrera un poco desconocida, pero muy, muy bonita para trabajar con personas que tienen limitaciones, sobre todo personas con diversidad funcional, discapacidad. Y sí, estoy viviendo en Málaga y desde enero, bueno, desde la pandemia, empecé Sí. como una tienda online simplemente con mi arte, por así decirlo, de cuadros y cosas, y básicamente cuadros al principio. Y ya en enero el señor como que puso en mi corazón de darle quizá un tinte diferente y quizá ir un paso más allá, poder compartir todo lo que yo estaba viviendo usando mi arte, y ahí surgió la idea de Llevándose Gracia. Sí, sí. Pues es que además, si no habéis visitado el perfil, puede ser muy claro, lo estáis perdiendo, o sea, estáis tardando, tenéis que terminar el directo, luego iros directos a buscar el perfil, a buscar la tienda online. Llevando su Gracia es un nombre precioso que ahora te preguntaré un poquito más también por qué elegiste ese nombre, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me gustó mucho del perfil cuando lo vi, lo tengo aquí delante mientras hablo con vosotros y tal, fue que en la descripción que ella hace de ese perfil, no te lo manda a decir, te lo dice súper directo, te dice, me apasiona Jesús. O sea, encontrar a alguien, no sé qué os parece a los que estáis, pero encontrar a alguien joven, 23 años, yo tengo 44 ya, voy contando las décadas y madre mía, las canas y estas cosas, ya me voy haciendo mayor. Pero a mí me emociona particularmente encontrar a alguien con 23 años que lo tiene tan claro que, como digo, no lo manda a decir, lo pone claro, directo, ahí en su perfil, es decir, esto es lo que me representa, esto es lo que soy, esto es lo que hago, y cómo es preciosa esa conjunción, digamos, ¿no? Entre el cómo, por una parte, sí, me estoy formando y me estoy formando en una profesión que me ayuda a orientarme hacia el cuidado de otros, a lo asistencial. ¿Yo qué voy a decir? Pues yo estoy a favor Bueno, de todo lo claro. que sea asistencial, claro. Nos hace falta mucho asistencial porque hay mucho Sí, sí, sufrimiento en el mundo, ¿no? total. Pero qué bonito también cuando además, y aquí está lo integral también, ¿no? Del enfoque de Miriam, como también sus hobbies, porque hasta donde yo entendía, al hablar contigo, pues efectivamente este tema del arte es más un hobby que tu profesión. Yo me Sí, sí, sí. sorprendí porque al principio yo pensaba que es que te dedicabas íntegramente al tema artístico, pero has sabido poner al final el arte al servicio de esa pasión de la que hablas tan claramente en el blog, ¿no? Entonces, os decía que estabais tardando, si no lo conocíais, si no habíais entrado, porque, claro, como digo, resulta llamativo, ya no solamente, bueno, hay mucha gente que hace cosas, ¿no? Pero en tu caso es que estás haciendo cosas que funcionan. O sea, estamos hablando de que lo que tú estás haciendo conecta con las personas, tiene público, llega a la gente. El Señor te ha bendecido increíblemente con muchos miles de seguidores. Porque lo que haces ya no solamente es que habla de tu pasión por Jesús, es que habla también, y te lo digo como alguien que soy muy crítica con lo que muchas veces veo que se publica en otros foros y tal, porque soy crítica también en lo creativo y en lo artístico, veo un nivel de excelencia que supongo que quienes te siguen evidentemente ven igual que yo, ¿no? Tú no solamente no publicas cualquier cosa, es que lo que publicas se nota que está muy bien pulido en contenidos, pero está muy bien pulido en forma, ¿no? También. Entonces, Lo intento. Que sea con excelencia. Que sea con este excelencia, es el sí. asunto, ¿no? Y este Sí, asunto de la sí. excelencia, en definitiva, también habla de la fe puesta en movimiento, ¿no? Por eso decía, me parecía una entrevista tan bonita, no me la quería perder y además no quería que pasara mucho tiempo desde aquel directo a que pudiéramos hablar de esto, ¿no? Porque cuando hablamos de salir del armario, cuando hablamos de vivir la vida cristiana con naturalidad, no hablamos solamente de tener un discurso natural y de que, como digo, no parezcamos bichos raros, ¿no? Entiendo que significa también poner lo que somos íntegramente al servicio de lo que creemos, al servicio del Señor en primer lugar, ¿no? Y de que al final lo que está trascendiendo hacia afuera
se ha hecho pues con los valores del Evangelio, ¿no? Que se ha hecho con verdad, que se ha hecho de una manera justa, que no perjudica a nadie, que se ha hecha con amor, con excelencia, en definitiva. Y no sé si tú lo vives de esta manera, pero esta es una pregunta que te quería hacer. Como una forma de adoración, en definitiva, ¿no? Sí, y estaba yo pensando ahora, no sé si habéis visto en internet, bueno, yo la he visto alguna vez, que, que es como una imagen, claro, yo es que soy muy visual, que pone forma de adoración y abajo pone ahora ya no me van a salir las palabras, ponen como diferentes profesiones, pero lo que cada profesión usa principalmente. Entonces es que Claro. al final es eso, hacerlo como una forma de adoración, también porque el cristianismo tiene tantos valores tan importantes a la hora de hacer cualquier cosa, ya sea lo que tú decías, hacerlo de una manera justa, hacerlo con la verdad por delante, hacerlo con excelencia y hacerlo también con la cosa espiritual de decir el cristianismo tiene una respuesta buena y que es verdad y que es buena no solo para nosotros, sino para los demás. Entonces, a veces creo que los cristianos podemos ser un poco incómodos con nuestra forma de hablar, incluso a veces con nuestra forma de actuar, cuando no deberíamos serlo, porque es parte de quienes somos, aunque a veces Ahí seamos un estás poco... dando en un clavo. A ver, lo voy a decir de otra manera. Me encanta esto, porque esto es meter el dedo en el ojo y remover después, ¿no? En eso yo soy especialista. Últimamente más me da la sensación, pero eso son las canas. Ya te digo que esto es la acumulación de años, que ya al final le pierdes el miedo a ciertas cosas. Una de las cosas que se nos critica, creo que con mucha razón a veces a los cristianos, es el ser hipócritas, ¿no? El no ser honestos, el utilizar maneras lingüísticas, formas, no sé, mohines, me atrevería a decir, gestos, dinámicas, estrategias, que son eso, estrategias, ¿no? Pero no termina de percibirse en muchas personas una transparencia, que es a lo que al final entiendo que nos llama el Evangelio, ¿no? Cuando alguien puede hacer las cosas con excelencia, pero esa excelencia incluye la verdad excelente y una forma de presentarse hacia afuera que no sea impostada, que dicho de otra manera, no implique una agenda oculta, porque desgraciadamente, por ejemplo, pongo un ejemplo muy de la calle, ¿no? Muy del día a día cotidiano. Conozco muchos cristianos, y ojalá ninguno de nosotros sea el caso, pero muchos cristianos que, por ejemplo, solo tendrían una conversación o una profundidad en una amistad con alguien si consideran que ese alguien se lo pueden llevar al Evangelio. Por decirte, entonces, ¿me Sí. vale esa amistad si es para convertirles, para que nos entendamos, ¿no? O para presentarles el Evangelio? Cosa que a mí me parece absolutamente dramática. No, sí, totalmente. Porque significa que tú tienes una agenda oculta y que tú estás presentando una serie de acercamientos a esa persona, pero nunca porque realmente estás amando, no lo estás haciendo honestamente, no estás presentando esa agenda, que eso no quita que todos tengamos amor por nuestros amigos y que nos encantaría que conocieran lo que nosotros hemos encontrado, pero eso es otra cosa. Pero Otra sí, sí. cosa distinta es cuando supeditamos al final pues la amistad o la relación o lo que sea a esto, ¿no? Y esto al final habla no solamente negativamente de nosotros, que por supuesto, es que habla negativamente del Evangelio, porque Jesús no era así. También porque es como una forma de usar a las personas, usarlas Claro. quizá no para tu propio éxito, sino simplemente usarlas para darles el mensaje del Evangelio y ya. Entonces Eso es, no te estás implicando realmente en sus vidas. claro. De hecho, es que sucede con mucha frecuencia, ¿no? Y recuerdo a veces conversaciones tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, personas que dicen, yo, mira, pongo una distancia con los cristianos porque las veces que me he encontrado con ellos ha sido para llevarse el ajo a su sardina y moverme hacia su terreno. Y luego de la otra parte también, ¿no? Personas que han llegado a decir, pues mira, yo tengo personas que han cortado relación conmigo porque han tenido la intuición, y en parte lo tengo que reconocer, que eso, que mi intención era tan evidentemente presentarles el Evangelio y solo el Evangelio, que no estaban percibiendo que realmente les amara y tenían que reconocer que es que realmente no había amor por esas personas, ¿no? Es que Ahora, me gusta mucho del perfil y de lo que haces, por una parte, como digo, la claridad, la transparencia, y luego por otro lado, pero esto no sé si es una percepción mía o te pasa, o es algo que simplemente capto un poco entre líneas, me gusta que, aunque el Evangelio siempre es culturalmente contrario a lo que se vive fuera,
tú, digamos, no sacrificas ni chispa del mensaje, porque sería bastante fácil relativamente, de hecho la mayoría de la gente de tu edad pues se podría volver loco con la cantidad de seguidores que tú tienes, ¿no? Y podría entrar fácilmente en el juego de, pues para tener más seguidores voy a procurar hacer un mensaje que sea más light, que no sea tan directo, no sea tan subversivo, no sea tan radical, no sea, no sé, el otro día tú estabas haciendo un post, un reel, me parece que era, acerca de la felicidad, y tú le estabas diciendo a los oyentes, nos estabas diciendo, pues mira, a veces el Señor no nos da cosas que nosotros Claro. le estamos pidiendo, porque si eso te va a alejar de vivir una vida más cercana a lo que Jesús quiere, si eso va a ser un entorpecimiento o un obstáculo, pues el Señor lo que quiere es que seas feliz a su manera, pero no a la tuya. Y Sí, sí. pensé, pues no se puede decir mejor, lo he parafraseado, no me lo he aprendido de memoria, ¿no? Sí, Pero no, no, pero en esencia era esto, o sea, ¿cómo vives tú, por ejemplo, esto de tomar la determinación de que tu mensaje sea un mensaje completo y no caer en la tentación de hacerle recortes al mensaje? creo que el motivo por el que intento no hacerlo es la tentación de ser yo quien es relevante en vez de hacer relevante al que realmente lo es. Si yo quiero ser la relevante, entonces, claro, voy a decir lo que sé que la gente quiere escuchar, que no Claro. confronte con lo que la gente quizá no está haciendo bien y ya está. Y yo me quedo tranquila y sí, podría ganar muchos más seguidores. A la gente le gustaría mucho más lo que hago, pero estoy siendo yo relevante. Eso no tiene ninguna trascendencia eterna, por así decirlo. Ujú, Pero si lo ujú. que quiero es hacer relevante al que de verdad puede transformar las vidas de la gente como ha cambiado la mía, entonces es que no puedo cambiar el mensaje porque sería un mensaje que no es el mensaje de Jesús. Claro, es que Entonces, esto conecta directamente además con por qué la gente, por ejemplo, en el primer siglo estaba dispuesto a hacerse mártir, digamos, ¿no? Por el Evangelio. Porque como decía Pablo, o sea, el amor de Cristo nos aprieta, es decir, nos empuja de manera que no podemos ni debemos sacrificar lo que nosotros hemos recibido. Es decir, si lo que trasladamos al final es un mensaje incompleto, un mensaje que gusta, hay algo raro ahí, porque si gusta al mundo, normalmente nos estamos columpiando. Quiero decir, algo ahí que choca, ¿no? Tampoco digo que tengamos que ser brutos, ¿no? Lo que hacía sí, Jesús no, era que se no. acercaba a las personas, cubría su necesidad de una manera tan bonita, tan preciosa. Primero les daba de comer, encarnaba pues un acercamiento, dialogaba con personas con las que nadie hubiera dialogado y de una manera natural y muy progresiva y muy obvia, pero también muy eficaz y a la vez muy cuidadosa, o sea, teniendo, digamos, esa maravilla de cuadratura del círculo, pues conectaba llevándoles hacia el plano de lo espiritual, ¿no? Y de lo trascendente Sí, y de, bueno, ¿dónde estás tú respecto a Dios, no? total. De hecho, yo ahora estaba pensando en la escena en la que un joven con mucho dinero se acerca a Jesús y si Jesús hubiera estado dispuesto a hacer más light su mensaje, pues lo habría hecho y habría tenido un seguidor con muchísimo dinero que le podría haber dado muchísimas cosas muy buenas, pero no quiso pasar por ahí y fue a Claro. mostrarle a este chico la realidad de lo que había en su corazón, que era un amor al dinero, ¿no? Entonces ese Ujú. mensaje no le sentó bien, pero es que si Jesús no se lo hubiera dicho, tampoco le estaría amando de verdad, porque amor sin la verdad no, no es Ahí realmente está, ¿no? amor. Ese es el corazón del Evangelio, en definitiva. Claro, claro. Un Dios que se acerca y te dice que te ama, pero que también te dice que estás en un estado de no reconciliación con Él y que no puede pasar la mano por alto simplemente como que allí no ha pasado nada, ¿no? Eh, ese hombre del que hablas efectivamente se fue triste, pero también habla el Evangelio de una tristeza para vida y una tristeza para muerte, ¿no? Hay tristeza que nos lleva a una reflexión, Sí, hay sí, sí. otras tristezas que nos llevan a hundirnos e irnos en el otro extremo. No Ujú. sabemos si en algún momento este joven rico se replanteó y retomó las palabras de Jesús para hacerlas propias en algún momento, pero desde luego el reto que Jesús le ponía delante era tremendo, porque era que cambiara al ídolo que tenía, que era el dinero, y que lo vendiera todo y que Sí. se dedicara a otras cosas, ¿no? Es decir, que Ujú. al final fuera Dios mismo el que estuviera en el centro de su vida. Y eso son palabras mayores. Cada uno tenemos, digamos,
nuestro ídolo personal, ¿no? Nuestras riquezas, nuestra forma en la que, bueno, pues hacemos ahí trueque y negociación a veces con Dios a nuestra manera, quizá no de manera dialogada, así abierta, porque es como muy políticamente incorrecto, pero en el fondo sí que estamos ahí un poco como negociando, ¿no? Estaba pensando, por otro lado, un poco en la línea de esto que estamos hablando, escuchando hace unos años una predicación de Paul Washer, decía que no éramos muy conscientes los cristianos hasta qué punto más que acercar a la gente a Dios y a la maravilla del cielo, ¿no? De aspirar a cielos nuevos y tierra nueva donde el Señor sea patente de una manera absoluta y el mal ya no tenga lugar y no haya más muerte, ni más enfermedad, ni más dolor, y no hagan falta los psicólogos ni los terapeutas ocupacionales ni nada de esto, pues que nos estábamos llevando a la gente al infierno, ¿no? ¿Y por qué decía este hombre esto con tanta contundencia? Porque decía, cuando les estamos presentando un mensaje en el que solamente les decimos, pues tienes una oración de fe y ya estás salvado. En realidad, claro, le estamos pegando un tijeretazo al mensaje, estamos haciendo un mensaje cómodo, un mensaje pues de levanto la mano en un evento, toman nota de que no sé qué, y ya me voy a casa pensando que soy salvo, pero eso no significa seguir a Cristo. O sea, el ser discípulo de Jesús queda como muy reflejado, por ejemplo, en tu perfil, ¿no? Muchos de los posts que tú publicas están orientados a, primero, una búsqueda en la palabra de qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, si quieres, me desarrollas un poquito más esto y cómo lo sueles enfocar. Pero básicamente lo que tú haces en tu post es enseñar a las personas o ayudarles o animarles a caminar juntos en el camino de Jesús. Es decir, cómo hacemos relevante ese libro antiguo que parece que no va con nosotros a decir, no, 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 es que el mensaje más relevante de tu vida lo tienes en esas palabras antiguas, ¿no? No renuncies a las palabras antiguas porque tienen todo que decirte para el día de hoy. ¿Cómo conectas el mensaje antiguo con la vida cotidiana en un siglo XXI súper posmoderno, teniendo tú 23 años y siendo no solamente incómodo el mensaje, sino además extra incómodo para tu generación? Además, para la mía, sí, totalmente. La verdad que no me lo había planteado así, tal que así. Simplemente yo intento publicar de lo que yo estoy viviendo. Entonces, me acuerdo una época antes de los exámenes, por mayo o así, que yo dije, ahora más que nunca, en medio de los exámenes, es cuando de verdad necesito estar conectada con Dios porque me hace falta esa conexión, si no, me voy a desenfocar totalmente. Entonces dije, me voy a poner como la rendición de cuentas, por así decirlo, de subir mis devocionales a Instagram para que así como que no pare. Entonces, tampoco es que yo pase muchísimo tiempo pensando en cómo puedo hacer esto relevante a mi generación. Simplemente lo que Dios me está enseñando a mí es lo que intento Lo reflejar. compartes. Sí, si una época estaba peor o sí, peor en mi vida de oración, por así decirlo, pues estudio sobre eso y lo que Dios me enseña es lo que comparto. Sí, sí, pero Claro. siempre de una manera muy personal. Pero veis a lo que me refería entonces con el tema de la naturalidad. O sea, a mí esto me encanta, ¿no? Porque, a ver, muchas veces efectivamente en la vida tenemos que planificar cosas y bueno, Ah, no, esto que estamos haciendo totalmente. ahora, aunque estamos saltándonos en mucho el medio guión que teníamos previsto, claro, tenemos una cierta planificación, porque no es sencillo tampoco estar dialogando durante una hora y procurar llevarnos el tema hacia donde queremos llevarlo. Esto no es solamente una charla con un café, que yo tengo mi café aquí, por cierto. Esto es una charla que pretende ser trascendente para los que están al otro lado, ¿no? O sea, yo creo que la planificación tiene su papel, pero me encanta esto que estás comentando, porque de ahí la naturalidad de la que os hablaba y el por qué he escogido a Miriam y no a otra persona, aunque habrá otras muchas que quizá lo hacen muy bien también, ¿no? Pero el que tú estás explicando esto tan claramente, ¿no? Esto es lo que vivo, esto es lo que soy, va sin Claro. trampa ni cartón. No necesito esa planificación loca que algunos hacen ahí de para arriba y para abajo con todo tipo de software, de analíticas, de no sé qué, a ver qué es lo que puede tener mayor impacto y que al final es una locura, ¿eh? Porque eso al final te absorbe. O sea, algunos, por ejemplo, ciertas cosas las tenemos que hacer por deformación profesional o por impositivo laboral y lo llevamos fatal y resulta que pues eso, lo que realmente funciona, pero ya no solo es que funcione, es que es lo suyo, más allá de que funcione o no, es que es de lo que se trata, de ser
reales, de ser transparentes, pues ahí está esa naturalidad, ¿no? Entendemos el valor que tiene la planificación, pero entendemos que lo que es bueno es ser honestos y ser transparentes en ese sentido y que no haya que andar ocultando, ¿no? Ni tergiversando porque haya de nuevo esa agenda oculta. Sí, sí, Una de sí. las cosas recientes a respecto de esto que estamos comentando, y voy a aprovechar a decirlo, no te he pedido permiso, pero vamos, lo has hecho público, supongo que no tienes problema en que lo diga, es que te has comprometido hace muy poquito. Y entonces, se nos ha quedado parado. Espero que lo podamos recuperar. Ha sido decir lo del compromiso y de repente ha entrado ahí como una especie de shock en el sistema. Pero bueno, espero que podamos recuperar la conexión con Miriam. Os contaba, por ir un poquito avanzándolo. Resulta que una de las cosas que nos ha explicado Miriam recientemente en su perfil, pues es que se ha comprometido, ¿vale? Entonces, ella ha aprovechado pues ese momento de vida precioso que está viviendo para, por otra parte, pues explicar qué importante es pues orientar el noviazgo de una manera que honre al Señor, ¿no? Cuando somos cristianos, esto es importante para nosotros. No hay tal cosa como asuntos espirituales, como decía, y asuntos no espirituales. Entonces, si no habéis leído esos posts, la verdad es que son absolutamente alucinantes. Dame un segundito que voy a intentar darle entrada otra vez. Aquí está. Ahora, creo que la vamos a recuperar. Un momentito. Porque ella ha intentado, como digo, explicar en qué consisten. Hola, ¿te has asustado? ¿Has ido decir comprometida? Perdón, se me ha ido, no sé por qué, no sé qué ha pasado. Pero has llegado a escuchar lo que he dicho, ¿no? Digo, se acaba Sí, de sí, sí. comprometer y ha sido como la gente se partía. Bueno, en fin, que decía que me ha encantado ver, en la línea de lo que hablábamos, que has aprovechado ese momento de tu vida personal, haciéndote vulnerable también, pues mostrando de tu vida particular, que creo que tiene mucho valor, no porque haya que documentarlo todo, sino, bueno, pues porque has querido compartirlo con la gente, para hablar de qué conexiones tiene ese momento de tu vida también con cómo entendemos los cristianos que Dios nos llama a vivir, pues eso, un noviazgo, una relación primero de amistad, qué pasa luego con el compromiso, pues por qué nos protegemos hasta el matrimonio, aunque esté muy contracultura. Entonces, bueno, no sé si quieres hablar un poco de esto, pero me parece un ejemplo muy bonito, en definitiva, de esto que estabas explicando antes, ¿no? De estoy viviendo esto y aprovecho y explico también cómo eso conecta con mi vida de fe. Sí, sí, y realmente hablar con tanta naturalidad lo he aprendido mucho de mi padre, pero también lo he aprendido mucho de Jonah, de mi prometido, de mi novio, porque él aprovecha la mínima oportunidad, cualquiera, la que se le presente para compartir el mensaje de Jesús. De hecho, él suele, claro, como tenemos que viajar mucho para vernos porque no vivimos en el mismo sitio, él aprovecha, comparte coche con BlaBlaCar, que hay aquí en España, no sé si en otros sitios habrá, pero entonces en todos los viajes que hacen BlaBlaCar, a la persona de al lado le Termina habla. hablando de estas Pero cosas. además, sí, sí, pero lo hace con mucha naturalidad, porque él pues empieza a preguntarle y claro, cuando tú le preguntas a una persona, la persona te suele preguntar de vuelta y ya él aprovecha y lo hace con mucha naturalidad. Entonces, nosotros, porque él también estuvo de acuerdo en compartirlo, desde el principio quisimos ser abiertos y compartir lo que Dios nos había estado enseñando en este proceso, porque vemos que es súper importante en una sociedad en la que todo el mundo es muy activo sexualmente, pero es cuando la intimidad y las relaciones profundas están más rotas que nunca. Entonces ¿Cierto? decíamos, si nosotros tenemos algo que funciona y que es verdad y que es bueno y que estamos disfrutando y que no es que somos unos aguafiestas porque simplemente queremos esperar, pues entonces vamos a compartirlo. Porque vemos a gente más pequeña que nosotros en las iglesias y no queremos que acaben sufriendo por no haber quizá tenido un buen ejemplo o quizá no haber sabido. Entonces, el querer compartirlo vino de eso, de simplemente querer que lo que nosotros estamos viviendo, que es muy bonito, otra gente lo pueda experimentar también. Claro, de hecho, cuando a veces hablamos de cristianismo con personas bueno, pues no lo comparten
aunque respetamos todas las posturas, muchas veces nos dicen o notamos que lo perciben el cristianismo, pues eso, como una lista interminable de normas que te limitan la vida, que te hacen esclavo, digamos, de un sistema de Sí, creencias, pero no nos estamos dando cuenta, o quizá los cristianos no lo hemos sabido trasladar de esa manera, que en realidad somos más libres que nadie, no porque somos más chulos que nadie, sino porque verdaderamente muchas personas siguen el ritmo del mundo, de lo que marca la época en la que vivimos, lo que todo el mundo hace, porque precisamente lo que no pueden asumir es ser un bicho raro. Lo que no pueden asumir es decir, perdona, es que la manera en la que yo uso mi libertad es reteniéndome de ciertas cosas que simplemente me creo a Dios cuando en su diseño para mí me dice que no es lo más conveniente para mí. Claro, creerse a sí, Dios significa poner en duda muchas de las voces que estamos escuchando alrededor y que, por supuesto, total. no solo que cuestionan, sino que ningunean, ofenden y pasan por porquería, digamos, cualquier cosa que venga, no solo de dioses, sino particularmente del Dios del cristianismo, porque además me atrevo a decir que el Dios del cristianismo levanta escaras y costras y perdóname, malas leches, muchas Sí, más sí. que las que despierta cualquier otra deidad de cualquier otro foco religioso u otras creencias, ¿no? Sí, Pareciera sí. que se puede ser fanático desde la ideología, pero eso sí, como seas alguien que se toma en serio el Cristiano. cristianismo, no solamente es que eres fanático, es que eres imbécil profundo y casi peor que un extraterrestre, ¿no? Hoy está Sí, más sí. aceptado que uno diga que cree en cualquier clase de cosa pseudo extraña, Justo. antes que decir, no, no, mira, yo utilizo mi libertad. Y me gusta mucho este ejemplo que estabas poniendo, porque en una época en la que además se ha tildado mucho al cristianismo de ser foco de fobias hacia otras personas que no creen o practican las cosas como nosotros. Este ejemplo que tú acabas de dar, ¿no? De cómo vosotros personalmente y de manera voluntaria decidís regular vuestra sexualidad eh, por amor al Señor y voluntariamente. Esto habla entonces de que no es que el mensaje del cristianismo o de la vida según el diseño de Dios para nosotros es discriminatoria y entonces rechaza determinados tipos de sexualidad y no regula a los heterosexuales. O no, 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 nos regula a todos. Es decir, cuando una persona decide, hablando claro, que no se acuesta con su novio, eh, es un acto de libertad, es un acto de aceptación de que, bueno, de que lo que Dios dice para mí es algo bueno y que por tanto estoy dispuesto a llevarlo hacia adelante. Y en ese sentido no es que estamos diciendo que si dos personas del mismo sexo se acuestan, entonces es malo, y si dos personas de sexo distinto se acuestan, entonces es bueno. No, es que al final la sexualidad de todo hombre y mujer queda regulada bajo el paraguas del Evangelio, pues porque es como ir a preguntarle de alguna manera al creador, al diseñador, oye, ¿qué piensas que es mejor para mí? Si me has diseñado como una lavadora, pues entonces no actúo como una tostadora. Es un ejemplo un poco imbécil, pero para que nos Sí, sí, sí. entendamos, ¿no? Este empeño que tenemos en autoindependizarnos, en convertir nuestras vidas en la república independiente de mi casa, pues muchas veces la gente de fuera puede no entenderlo y de hecho se nota mucha incomprensión, pero de nuevo, es que no es regulatorio solamente de algunas facciones, digamos, de la población, es que nos regula a todos de alguna manera, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que en parte, porque los cristianos somos como tan raritos al hablar de ciertos temas, es porque no nos damos cuenta que lo que tenemos no son normas que tenemos que imponerle a los demás. Porque si fueran normas, claro, entonces yo me sentiría muy incómoda hablándote de lo que yo Claro. creo, porque se supone que te lo tengo que imponer a ti. Pero creo que nos comportamos eso como de forma tan rara porque no nos damos cuenta que es que el Evangelio son buenas noticias. O sea, lo que Jesús dice son buenas noticias, porque va eso en relación con lo que te estabas diciendo de hemos sido creados por un Dios que sabe cómo funcionamos mejor y cómo el mundo funciona mejor. Entonces, si nosotros nos creyéramos eso de verdad, yo creo que no seríamos como tan raros al hablar de lo que creemos, porque Que ahí estamos está la hablando de, clave, como de una realidad. efectivamente. Cuando resulta que estamos empeñados en convencer a alguien de algo que ni siquiera nos ha convencido a nosotros, ¿no? Y ojo, Claro. detrás de conversaciones como la que tú y yo estamos teniendo, que aunque hay un cierto grado de improvisación, voy a ser muy clara, detrás de esto yo estoy convencida que tanto en el caso de Miriam, y desde luego hablo por mí, en mi caso ya os lo garantizo también, lo que hay son muchas horas de estudio y no de buscar una fórmula para ser naturales, sino, como dice Miriam, de estar plenamente convencidos de que lo que estamos presentando
es algo que forma parte de esos planes de bien y no de mal que el Señor tiene para nosotros, como dice en Jeremías Sí, no, no, 29:11, ¿no? Es uno de mis textos favoritos, no sé si tú eres una apasionada de ese texto también, pero es uno de esos en los que Dios expresa de manera tan clara, tan abierta, es una declaración de amor tan bonita, diciendo de alguna forma, mira, aunque tú creas que el bien está para allá y que yo no te estoy llevando por allá por alguna razón de tiranía, no, mis planes para ti son tan de bien para que tengas al final el fin que quieres conseguir. Y claro, yo, por lo que veo en consulta también, noto que la gente lo que sigue persiguiendo una y otra vez es la felicidad, ¿no? Pero la felicidad no se encuentra en los lugares donde normalmente la gente lo busca. La felicidad se encuentra en otros sitios, ¿no? Y cuando encuentras, como digo, a personas que pueden vivir su fe de esta manera tan natural, ya no te encuentras ni cristianos hipócritas, ni cristianos amargados, ni cristianos que están luchando, teniendo una vida de lunes a viernes y otras sábados y domingos. Lo que encuentras son personas que ya no tienen una mente o una vida dividida, que al final un cristianismo llevado de manera parcial o nominal lo que trae es mucho sufrimiento, porque tienes que tener una cara a la galería para quedar bien. Total. Y luego al final en el fondo lo que quieres es vivir otra cosa porque no estás convencido de los valores del Evangelio, ¿no? Y eso quizás sería tema para otro día, pero no os imagináis la cantidad de problemas de salud mental que produce el vivir una vida dicotomizada en ese sentido en cuanto a lo que hago de lunes a viernes y lo que pretendo proyectar el domingo, ¿no? O pretender que Dios venga a formar parte de mi vida de una manera estrictamente puntual, pero es aquello de me quedo con tus bendiciones, pero en el resto, por favor, calladito, no me digas nada, no me pongas en una tesitura en la que me tenga que sentir incómodo o tenga que tomar decisiones que me comprometen a un cambio. O, bueno, pues por supuesto, nada de dejar que el espíritu se mueva con libertad en nuestras vidas y nos transforme, ¿no? Al final, tu perfil, llevando su gracia, habla de transformación. Yo muchas veces hablo de transformación desde cómo reaccionamos las personas ante el cambio y cuento cómo reaccionamos con estrés, con ansiedad, con depresión. Pero la Biblia lo que está diciéndonos constantemente es necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio y no es el cambio a la manera en la que muchas veces lo buscamos, sino que es el cambio a la manera de Dios, ¿no? La transformación que nos lleva hacia donde Él siempre quiso que estuviéramos, pero donde no podemos llegar por nuestros medios. Por eso necesitamos un Salvador. Claro, lo que tú presentas en tu perfil es en definitiva la persona de un Salvador, ¿no? Algo muy incómodo en cuanto a concepto para un mundo que se cree más libre que nunca y que es autosuficiente y que piensa que somos hombres y mujeres hechos a nosotros mismos. Claro, les hablas de un Salvador y lo primero es como, perdona, ¿salvarme de qué? O sea, disculpa, no seas tan pretencioso, ¿no? Sí, no. Nos podrían decir. Pero nosotros mismos hemos tenido que pasar por ahí. O sea, aunque tú y yo hayamos sido y seamos ratones de iglesia, nosotros no nacemos aviones porque hayamos nacido en un aeropuerto. Tú y yo hemos No, tenido que tomar una decisión personal en ese sentido, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta transición, digamos, de haber nacido en una casa, en un hogar en el que se ha hablado de Dios, a llevártelo al plano personal y decir, no, un momento, es que esto no es solamente el Dios de mis padres, es que este es un Dios personal para mí y yo entiendo que Dios tiene que formar parte de mi vida? Pues ha sido más como un proceso, porque claro, al haber nacido en una casa en la que de pequeña me acuerdo que bailábamos alrededor de la mesa con canciones cristianas, pues claro, yo de cara para afuera no es que fuera muy mala. Entonces Claro. yo tampoco me veía muy mala. Ha sido más un proceso de irme dando cuenta que realmente yo en mi interior tenía como o sea, quería vivir la vida a mi manera y buscaba las formas de hacerlo. Entonces, cuando me convenía hacer algo que sabía que iba a desagradar a mis padres, iba a desagradar a Dios, iba a dañar a otros, pero pensaba que era bueno para mí, pues lo hacía. Entonces, ha sido como un proceso de poco a poco irme dando cuenta que porque mis padres sean cristianos no quiere decir que yo lo sea, sino que yo tengo que tomar una decisión personal, porque al final todas las personas que se encuentran con Jesús toman una decisión, sea que le acepten, por así decirlo, acepten su mensaje o lo rechacen, eso ya es una decisión en sí. Entonces, ha sido como un proceso de ir eso, dándome cuenta y, claro, al no haber como grandes cosas, grandes pecados visibles en mi vida, pues yo tampoco quizá puedo decir un momento clave, pero sí que Dios ha ido como trabajando en mi corazón y mostrándome cada vez más que necesito eso, a Él como mi Salvador.
solamente. En ese sentido, yo creo que te pasa como a mí. Yo creo que es una experiencia bastante generalizada, como dices, en hijos de cristianos, ¿no? Porque, sobre todo en hijos de pastores, que hemos vivido de manera quizá todavía más intensa, ¿no? La vida de iglesia. Pero esta idea de no sé exactamente cuándo sucedió el clic, sé que en algún momento de mi vida no solamente he tenido que pararme y tomar una decisión, sino que posiblemente, como creo que lo decía Pablo Martínez, se lo he escuchado alguna vez a él, creo, esto de decir, posiblemente nos hemos convertido muchas veces. No sabemos, porque seguramente a lo largo de nuestra infancia o nuestra adolescencia ha habido varios momentos en los que de alguna manera hemos tenido noción, ¿no? Lo que sí que identificamos en algún momento de nuestra vida es un momento en el que decidimos comprometernos a vivir de una manera integral, con muchos errores, muchos fallos, porque ninguno somos perfectos. Y quede claro que aquí no estamos hablando ni tú ni yo desde una superioridad moral, sino que estamos simplemente compartiendo algo del camino recorrido, ya digo, como decía Pablo, ¿no? Pues no que lo haya logrado ya, pero con los ojos puestos ahí en la meta y persiguiéndola y fijos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, hacia donde queremos apuntar con la conversación es a Jesús, que es el que verdaderamente produce el cambio, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me cautiva, digamos, del Dios del Evangelio de Jesús, es que primero ese Dios sale a buscarnos no solo al hijo que tenía pecados muy feos, que era el hijo menor de la parábola del hijo pródigo que se había ido por la puerta de atrás, sino también al hijo mayor, que no quería entrar en la fiesta porque aunque era el obediente de la casa, también había estado mucho tiempo obedeciendo solamente para poder manipular al padre cuando llegara el momento, ¿no? Quizá no hemos tenido, ya digo, grandes pecados visibles, pero sí que hemos vivido nuestra vida de espaldas, en un sentido como la vive cualquier persona que no toma en algún momento esa decisión en firme de ir adelante con ese compromiso, ¿no? Y como decíamos antes, o sea, no nos salva el crecer en una iglesia, no nos salva el crecer en un contexto cristiano o tener padres muy empeñados en orar por nosotros desde antes de que nazcamos, incluso para que algún día podamos encontrarnos con el Señor de una manera personal. Al final, decía que lo que me encanta de ese Dios es que sale a buscarnos, pero además es un Dios que no nos tuerce el brazo. Y por eso a mí me encanta cuando las personas pueden hablar con naturalidad del Evangelio sin torcerle el brazo al que está escuchando, porque si Dios no lo hace, nosotros no tenemos derecho a hacerlo tampoco. A nosotros se nos llama a anunciar, pero no andar haciendo de policías morales constantemente, que nadie nos ha puesto en ese papel de juicio sobre otros. Podemos hablar desde luego de lo que es bueno y de lo que es malo a la luz de la palabra. Podemos animar a la gente a que busque por sí misma. La palabra no necesita ser defendida, la palabra se defiende sola en ese sentido. A Jesús no hay que defenderlo, se defiende solo, Jesús es Dios. Y claro, en todo esto de nuevo volvemos al tema de la naturalidad, ¿no? Qué triste cuando el cristianismo al final lo hemos convertido en una mala concepción de lo que significa anunciar a Jesús, ¿no? Pareciera que tenemos que forzar a quienes han decidido no creer, a que tienen que vivir la vida como nosotros queremos que la vivan, ¿no? Bajo pretexto de, no, porque los profetas denunciaban. Bueno, un momento, los profetas denunciaban al pueblo de Dios, o sea, se dirigían al pueblo de Dios y en muy contadas ocasiones se iban a las naciones ajenas, pero normalmente no se iban a la plaza mayor de los filisteos a decirles determinadas cosas, ¿no? Todo esto que ya digo, tampoco vamos a convertir esto en una clase de Biblia, ¿no? Pero estas cosas que podemos leer entre líneas, que a veces estamos tan apegados a la letra que perdemos el espíritu de la palabra, cuando podemos acercarnos y verlo con esta naturalidad, como digo, procurando ver qué tiene que ver el texto bíblico conmigo, entonces salen cosas tan bonitas como tu perfil, ¿no? Ese perfil siguiendo su gracia. Lo que tiene, como comentaba antes, para los que os estáis uniendo ahora, son muchos posts en los que Miriam nos invita de alguna forma a mirar en la palabra, mirar en textos bíblicos que ella misma está estudiando y preguntarse cómo es esto significativo o relevante para mi vida en este momento y muy posiblemente pues para la vida del que lo lee, ¿no? Y yo estoy convencida de que el Señor, un perfil como el tuyo, lo puede bendecir ya no solamente en seguidores, que ya lo hace, sino estoy convencida de que para mucha gente va a ser su primer contacto con un evangelio que es completamente distinto a lo que le han contado, ¿no? Y esto a mí me parece muy bonito también. Hemos ido torciendo muchas veces sistemáticamente el mensaje por llevárnoslo a nuestro terreno, pero me encanta, digamos, esto, ¿no? No sé si has tenido alguna experiencia de alguien que te haya dicho, oye, me he encontrado con Jesús gracias a lo que tú has explicado en tu perfil. Pues alguna vez sí, o en algún comentario o en algún mensaje. Sí, Pues sí, eso tiene sí. que ser un subidón. Sí, la verdad que es muy guay haber podido eso, llevar a alguien a Jesús.
Y lo Porque guay es que además, no solo... Uy, perdón, Didi. no, di, con el Que no retardo nos pisamos. solo lo puedo hacer yo por tener Instagram, es que lo puede hacer cualquiera de los que nos está viendo. Bueno, es que cuántos han criticado y siguen criticando mucho. No, porque un cristiano no tiene que estar en redes sociales. Perdonadme, si alguien hace el uso que hace Miriam de las redes sociales, Ujú. ojalá hubiera cientos de miles de millones Es haciendo lo que hace un Miriam. medio más. Es un medio. Yo me reía el otro día contigo, ¿te acuerdas cuando te decía, hablando de esto, que te decía, me temo que el apóstol Pablo hoy en día no estaría escribiendo en pergamino. Si le hubiera No, tocado vivir en el siglo XXI, no estaría escribiendo en pergamino, estaría utilizando seguramente los recursos a su alcance. Y total. a día de hoy, claro, o sea, el arte, el Procreate o la aplicación que cada Sí. uno use para dibujar, el lettering, a veces incluso pues eso, diarios creativos que la gente hace en su tiempo devocional, todo lo que tiene que ver con la expansión del Evangelio en redes sociales, son recursos que, a ver, por supuesto, tenemos la elección de optar por usarlos bien o usarlos mal. El problema es que tantos cristianos usamos mal muchas cosas y en vez de servir para la gloria de Dios, resulta que sirven para todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que Sí, tenemos que ver es que ninguna cosa es buena o mala per se, como dice el Evangelio, sino que se sí. trata finalmente de cómo lo estamos usando, ¿no? Y al Ujú. final esto es para ti, como explicabas antes, un medio de adoración. Sí, Así que ahí total. tenéis el perfil que es arroba buscando, llevando su gracia, perdón, arroba Sí. buscando su gracia, voy otra vez, rebobino, arroba llevando su gracia, voy a decir No para te buscarla, preocupes. no, buscarla, pero es arroba llevando su gracia. Sí. Y la página web, la tienda de la que ya os hablaba antes, que tiene muchas de estas cosas artísticas también llevadas a otros formatos y demás, Ujú. es llevandosugracia.com. Sí, ¿Vale? Así que buscadla en Facebook si queréis también, porque creo que tienes también, ahí sí. perfil y no sé si hay alguna manera en la que se me está olvidando sugerir que la gente te busque. Pero qué bueno que te busquen, qué bueno que te encuentren y qué bueno que por medio de lo que tú haces se encuentren al final con el protagonista esencial de tus publicaciones y de lo que tú estás haciendo ahí. Total. ¿Alguno me Y estabais preguntando antes? Sí, dime. Adelante. perdón, es que no sé si es mi wifi o mis datos. Yo solo iba a decir, porque me estaba viniendo ahora a la mente en 2 minutos una anécdota, bueno, me ha pasado muchas veces, pero una anécdota con una chica de la universidad, me acuerdo perfectamente que estábamos sentadas en la cafetería. Entonces, teníamos una amiga en común que era cristiana y ella como que me preguntó. Entonces, vamos a ponerle que se llama Carmen, ¿vale? Después de yo contarle como el mensaje de Jesús así súper simple, súper rápido, porque no teníamos mucho tiempo, ella se iba, creo. Ella me dijo, ay tía, qué bonito, nunca había escuchado a nadie hablando así. Y no lo digo para que yo sea Sí, para aquí, echarte flores. ay, pero que hay muchas chicas así esperando escuchar un mensaje así alrededor nuestra. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque no nos damos la oportunidad de ser naturales con las personas Eso que hay es, alrededor. Y la eso gente está es. acostumbrada a escuchar mentiras, a escuchar cosas superficiales y cuando escuchan algo de verdad y que lo cuentas con naturalidad y con pasión porque es algo que te ha cambiado, a la gente eso no la deja indiferente. Entonces, Eso simplemente es, animar a los que nos están escuchando que hay muchas personas a nuestro alrededor que están esperando y que Dios claro. ya está trabajando en sus vidas. Entonces, es que simplemente tenemos que darnos la oportunidad de ser más naturales. Y no se trata además de hacer el papel del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros no tenemos que convencer a Claro, nadie. Nosotros sí, anunciamos, presentamos, no sabemos, lo que sí que tenemos es promesa de que ninguna palabra de él vuelve vacía. uh-huh. Pero lo que él haga con eso, la manera en la que hace crecer esa semilla, eso ya es tema de él, eso es algo de lo que él se encarga Total. mientras nosotros dormimos, igual que cuando duerme el sembrador, la semilla está creciendo y mira, no sabemos dónde puede llegar, pero qué bueno que nosotros no seamos los que cerramos la puerta Sí. antes de empezar siquiera, ¿no? Entonces, me encanta la anécdota. Esto yo Uh-huh. creo que nos anima a todos a ser mucho más intencionales en ese sentido. Así que, bueno, vamos a ir cerrando. Por una parte, simplemente recordaros el perfil de Miriam,
Llevando Su Gracia, en Instagram, en Facebook, también llevandosugracia.com. Me habéis preguntado por el mío en algún momento. A mí me podéis encontrar o bien en mi espacio de psicología y fe, que se llama Para que te vaya bien, para que nos vaya bien, en este caso, .com, para que nos vaya bien.com, o en lidiamartin.com. Luego lo vamos a dejar en los comentarios. Vamos a procurar que el live quede grabado en los dos perfiles, ¿vale? Entonces vais a poder acceder a través del perfil de Miriam, vais a poder acceder, si Dios quiere, también a través del mío, a ver si la tecnología nos acompaña. Y voy a aprovechar el momento para adelantaros qué es lo que voy a estar compartiendo con vosotros la semana que viene. Ay, sí, que me lo contaste el otro día y tiene Pues va a ser un planazo, estoy deseando, porque la semana que viene voy a tener ni más ni menos que como entrevistado en la conversación a quien tengo el honor de que sea mi pastor en la comunidad cristiana donde me reúno, en Icono, aquí en Madrid. Pero además Joel Maceiras, que así se llama, tiene un perfil muy interesante, porque él es, por una parte, es teólogo, además de pastor. Él tiene un máster en filosofía, está terminando, no sé si le queda una asignatura de la carrera de psicología, así que estaré hablando con un colega. Y además es una persona que él siempre ha sido muy honesto y muy abierto en ese sentido, se ha hecho vulnerable no solo con nosotros en su comunidad, sino abierto a cualquiera que ha querido saber de que él convive con un trastorno depresivo, ¿no? Y vamos a estar hablando directamente de si un cristiano puede o no puede deprimirse. Así que no me negaréis que como mínimo el tema es candente, porque en una época como la que estamos viviendo, cuánta gente, digamos, no estará luchando con todo esto, pero además poder escuchar su opinión como pastor, como teólogo, como persona que ha estudiado además la mente y desde la vivencia particular de alguien que, bueno, pues igual que a otras personas que tienen diabetes, pues a él le ha tocado vivir pues con esa historia, ¿no? También en su cerebro que muchas veces no le deja sacarle el máximo provecho a ciertas situaciones. Cada uno tenemos nuestros temas, nuestras luchas, pero él creo que es tremendamente honesto, siempre lo ha sido y es de las cosas que nos ha cautivado de la comunidad que él dirige y también de él y de su familia en ese sentido, al hacerse vulnerables, cercanos, humanos. Así que bueno, va a ser un privilegio para mí la semana que viene a esta misma hora, a las 8 de la tarde hora de España, de Madrid, de España peninsular, de Madrid o de Málaga. Pues para el resto tendréis que calcular ahí la diferencia de horas, pero vamos a estar hablando de esto. ¿Se puede deprimir el cristiano? ¿Qué podemos decir de un cristiano que en algunos momentos pasa depresión o que lucha con esto? Así que no os lo podéis perder. Vamos a ir cerrando, vamos a ir dejando toda esa información ahí en el perfil. Lo que me queda, Miriam, es darte un montón de gracias por tu dulzura, por la manera preciosa en la que además desde el primer momento has tenido disposición y ganas de participar en esto. Yo creo que la gente lo ha recibido con gratitud. No sé si le podemos dar un aplauso virtual así los que estamos conectados, pero me parece que hay mucho corazoncito por ahí reconociendo que ha merecido la pena la conversación. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer, ha sido un placer. Con ganas de repetir a la próxima. Buscaremos temas de conexión y vamos a estarnos viendo más. La próxima la abrazo en persona, si puede ser. Un besote grande. Un besito. Abrazo para todos, que tengáis buen descanso. Nos vemos la semana que viene.